¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Abrazo así de grande para todos ustedes. Listos para informar, para compartir. Hay temas varios. O sea, no hay cantidad de periódicos que se ajusten a todas las cosas que están pasando en el país y lo trataran con la profundidad que es. A ver, los saludo rápido a Carlos Miguel Férez Cordero. Carlos, ¿cómo estás? Hola, María Fernanda, 96.5, Guaya Santrena, 98.7 en la provincia de Oro. Nos escuchan todos ustedes. Muchísimas gracias. Y en todas las redes sociales, @RTP Ecuador. A doña María Ayer en controles, por supuesto. Bueno, a ver, sí, gracias siempre por sintonizarnos. Vamos por algunos temas. Te voy a proponer, tengo tres sobre la mesa. ¿Quieres el primero, el segundo o el tercero? Vamos. A ver, no voy a ver, el del medio, el del medio. Ok, ya, te voy a leer la nota y luego haces el comentario. Okay. No es algo nuevo, de hecho está muy lento todo el proceso, cuestionado, y es sobre la elección del fiscal general de la Nación. Okay. Hace un par de semanas, puede ser dos un poco más, hablábamos de las calificaciones mediocres, porque son mediocres que ha obtenido esta comisión. Y pasó algo. Si no le suena el nombre, quizás de ahora en adelante le va a sonar. Cintia Hacho es hoy la presidenta de la Comisión Técnica de Selección del concurso de fiscal. Ella obtuvo una de las calificaciones más bajas, 17,5 sobre 50. Casualmente, el equipo técnico tuvo lo que han llamado un lapsus y la calificó con 37.50. Ante ello, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pidió rectificar la votación para colocar la nota real. La corrección se hizo, de hecho, pero esto fue entre finales de noviembre e inicios de diciembre. ¿Cuál es el resultado? Que con una de las peores calificaciones terminó dirigiendo la comisión que va a decidir quién será el o la nuevo fiscal general del Estado. Mi pregunta para ti luego de la lectura es: ¿reseteamos todo o continuamos? A ver, corrígeme si me equivoco lo que entendí. Ella había sacado 17.50 sí, y se equivocaron sí, y le corrigieron a 37.50. Ajá. O sea, ella en teoría no tiene la nota más baja, sino que fue un error, entre comillas, del... ¿Ok? Suponiendo que... O sea, me queda la duda, pero dale. Diciendo que hay el principio de buena fe y todo lo que quieran, ya, digamos que es así. Quien elige al presidente de la comisión seguramente es el mismo seno de comisionados, y por ende ellos son los responsables de designar a la señora como presidenta de la comisión. Hay impugnaciones ciudadanas, entiendo, a las comisiones de fiscalización, a todo este grupo de personas, para algunos, unos ilustres desconocidos, para otros... Que no importa que no sean conocidos, yo lo que quiero es que sea gente íntegra, que sea nada íntegra, más. Proba, que tenga conocimiento, y mientras menos conocido, inclusive mejor, ¿no? De hecho, en este país sí. Sí, entonces yo considero que no habría una razón por la cual volver a foja cero. El proceso continúa en marcha. Entiendo que, o me parece que leí mal, no estoy seguro, que renunciaron 2 de los comisionados. Sí, o sea, es una cosa súper extraña lo que pasa en esta selección. La forma en la que se ha presentado, las impugnaciones a las cuales se han referido, este lapsus en la calificación que luego la modifican y luego justamente ella, la del lapsus, termina siendo la presidenta de la comisión. A mí me quedan dudas, pero a mí me quedan dudas lastimosamente dentro de todos los procesos que son selección de autoridades de control, porque si no está metido un lapsus, si no hay un lapsus de por medio, hay una valoración mayor, una valoración mayor a la que se debería dar a ciertos atributos o cualidades que tienen estos representantes de los organismos de control, como por ejemplo la entrevista, claro, que te queda la duda de cómo es. Y luego si sacudes un poquito más, comienzas a preguntarte, oye, ¿y cuál es la relación de estos personajes entre ellos, la relación con la política? Pues yo siempre tengo dudas de cómo son siempre los procesos y qué representan. ¿A quiénes? Había una persona, no sé si es la señora que tú mencionaste, pero que ya ha sido comisionada o ha sido en algunas ocasiones delegada por la judicatura o por la corte o por no sé quién para estar en estas comisiones, y la vinculan con otra persona, etcétera, etcétera. Hacen una triangulación ahí de una de las personas disque influyentes del gobierno, a la cual le endilgan muchas responsabilidades de muchas cosas de las que pasan en este país, que supuestamente tiene vínculos con él. Sí. Entonces, en este sentido, sí, la suspicacia va a ser general y va a ser generada siempre en este país, hagas o no, o dejes de hacer. Pero definitivamente, lastimosamente, en este concurso o en estos comisionados que han elegido para designar al nuevo fiscal general,
hay desde la calificación al proceso, ya tú dices, no, pues aguanta. ¿Cómo va? La nota más alta va a ser 37.50 sobre 50. Ni siquiera en 45, en 40 y algo. No, no, no. Las notas bajísimas, notas de 18, notas de 20 y pico, sobre 50. Creo que hay profesionales en este país capacitados, con conocimiento para poder integrar estas comisiones. Ahora, el querer estar en estas comisiones es lo que debería ser la gente proba, pero nadie le interesa meterse en la política en este país. Es muy complicado. Nadie le interesa estar ahí y de la nada que te señalen por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que hiciste hace 20 años, o por lo que dijiste en algún momento, o tuiteaste. Y de repente eres enemigo del uno, o la foto que te tomaste en una fiesta y que resulta que el pana que era narcotraficante y tú te estás enterando 20 años después. Ah, es que se graduaron en el colegio, entonces desde el colegio el pana era narco. Dejémonos de vainas, por eso es que la gente de bien, entre comillas, o la mayoría de gente de bien... No sé si de bien, pero la gente que no se quiere complicar la existencia. No se mete en esto para no complicarse. Ok, solamente les anunciamos que tendremos un aporte no esperado, pero sugerido brillantemente por Carlos Miguel Pérez Cordero, y aprovechando la predisposición y ya todo su conocimiento como comunicador de Andrés Merino, que estará desde Panamá haciéndonos un reporte de cómo se desarrolla este foro 2026. Ya no con la presencia del presidente Daniel Noboa, ayer también el embajador... cónsul embajador... El embajador Pascual Lechoco. Gracias. Daba cuenta del por qué... Bueno, la razón general, el genérico del por qué el presidente se venía, un caso de urgencia, no se sabe cuál es el caso de urgencia, pero que salía directo, retornaba a Ecuador, pero que se quedaba canciller y casi toda la plana de ministros. Y todo lo demás. Hoy día, de hecho, me parece que recibió, la ministra Saría Moya recibe ayer o hoy un galardón, creo que presentado por España o por algún, no sé, movimiento denominándole a él como el líder de la región o algo por el estilo. Son cosas chéveres ya que se transforman en personales, pero y que hay que celebrar la inauguración de Casa Ecuador en Panamá es algo turísticamente bastante positivo, bastante bueno, sí. Pero no va a estar el presidente ha regresado el día de ayer. ¿Qué habrá pasado? Porque digo, si te vas a inaugurar hasta... ¿Dónde se fue el presidente? Donde molestaban que era por el rally, que era para inaugurar Casa Ecuador, que era justamente para inaugurar... Entre otras cosas. Sí, pero una de las grandes comunicaciones que se hizo era la importancia de la inauguración de esta Casa Ecuador, el acuerdo que, por cierto, se ha escrito ya un decreto en el que se le autoriza al embajador a firmar la fe de ratas, porque no estaba... Bueno, eso yo no me quiero hacer mucho paréntesis, pero decía que en esta oportunidad no estará. Pero Andrés Merino sí. Y desde Panamá. Hacen el favor, novedades, con fotografía y todo. Así que en poco estaremos conversando con él. Ese es el tema 2, tema de elección de fiscal, dilo. Se regresa el presidente, hay gente, ¿por qué se regresó? Digamos que efectivamente hay una emergencia en el país, o hay una emergencia en gabinete, hay una emergencia en alguna forma, está bien que se haya regresado. Yo considero que si el presidente tiene que volver, ahora, lo que hablamos siempre, la comunicación, para efectos de no hilar fino, de que no haya suspicacias. Ayer una serie de cuentas trolls, porque todas repetían exactamente el mismo discurso, el mismo texto, y si tú ves, ya te das cuenta quién sigue, a quién le responde. Decían, no, que hay un escándalo, que hay gritos en Carondelet, ni sé qué, no sé cuánto. Pero a lo que voy es la especulación que se genera por no ser a lo mejor un poco más claros en este tipo de situaciones, sobre todo por la cantidad de críticas que han existido. Yo no soy de los que cree que el presidente debe reportar exactamente todo lo que hace, pero sí creo que para efectos de evitar estos malos entendidos, un problema más, otro frente más, es decir, el presidente regresó porque había una crisis en materia de tanto. Es que no, a ver, yo sí estoy en tu línea y no estoy en tu línea. Okay. Me salgo del renglón y me pongo dentro del renglón. En que sí coincido, no tienes que explicarlo todo, decirlo todo, pero cuando uno como ecuatoriano dice si el presidente se regresa por una emergencia, ¿qué está pasando en el país? Entonces lo primero que tú dices, ¿qué será? Crisis eléctrica, ¿qué será? O sea, comienzas la especulación. Y esa la especulación no le hace bien a nadie. Aparte que hay gente que especula con las ganas de generar un problema o de generar una narrativa
alternativa que no puede, a lo mejor no existe, pero realmente no sabemos. Sí, pues te queda la duda definitivamente. A ver, te pongo otro temita. Este es el número 4 que me olvidé de comentarte. Ok, ya no son 3, eran 4, pero ya Eran descartamos 4. uno. Ya, dale, entonces tacho. El número 4 es sobre la decisión que toma el CAL al respecto del proyecto de reforma de la ley de comunicación. Ahí estás, Andrés Merino. Ahí está, ya Me mismo. callo y te doy paso. Estás guapísimo, déjame verte. Sí, es mi corresponsal de Carlos RTP. Miguel, RTP en todos lados, Mafer. Ah, sí. ¿Cómo estás, Saludos a todo el Andrés? equipo. Saludos a ti. Bastante bien, bastante bien. Los saludo aquí. Estamos en el Foro Económico Internacional de América, para América Latina y el Caribe 2026. Bueno, atrás mío está el stand de Ecuador. No sé si lo pueden observar. Sí, Ahí está. sí. Su inauguración fue el día de ayer. Se esperaba la visita del presidente de la República. Lastimosamente no pudo acudir por motivos de fuerza mayor, que ya me imagino que podrán ser aclarados en las próximas horas. Pero te diría que ha sido un foro bastante particular, con la presencia de jefes de Estado. Se esperaba pues que haya unos discursos conflictivos y confrontativos entre el presidente Petro y el presidente Noboa a raíz de esta nueva tasa que se ha impuesto. El presidente Noboa no hizo referencia, como ustedes escucharon en su discurso, a este conflicto, solo habló de que se seguirán buscando mecanismos para solucionar el problema, pero mientras no hayan muestras claras, no van a dar paso a aquello. O sea, ahí, Andrés, resumen, te interrumpo. Petro sí le volvió a decir para conversar, se lo sí dijo. Pero ¿a ti no te parece que el presidente sí le dio como un golpecito ahí cuando habla de que los delincuentes hay que tratarlos como delincuentes? Que para ser libres a los delincuentes hay que tratarlos como delincuentes. ¿No te hizo correcto, onda? Mafer. ¿O yo estoy ahí Sí, ya muy pesada? no, me hizo algo de onda, pero mira, es curioso debido a que todo obedece de lo que se comenta aquí a un cálculo político. Recuerda que se avecinan elecciones en Colombia y pues estas son en mayo, cuya posición va a ser en agosto. Entonces se esperaría que un candidato de derecha afín a la ideología política del presidente Noboa sea el que gane, y mientras tanto pues capitalizará el hecho de que Petro, que está en el otro polo de la línea, pues no logre acceder. Andrés, gracias por esta previa nada más. Ahora tenemos a Arturo Moscoso, regresamos contigo pasadas las 11:40, ¿ok? Sí, me avisas porque tengo aquí también al presidente de la Asociación Ecuatoriana de Exportadores, que justamente firmaron un acuerdo de cooperación técnica. Perfecto, 11:40 regresamos contigo. Usted ahí converse con el presidente y nosotros volvemos contigo en poquito nada más. Y Andresito, gracias. A ver, vamos con Arturo Moscoso. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia también. A usted gracias por acompañarnos para hacer esta lectura de lo que ocurre en estas relaciones diplomáticas. Justamente teníamos a Andrés Merino en Colombia, algo conversando sobre ese discurso. Petro le dice, conversemos, el presidente no responde a esa invitación, pero luego Colombia sigue tomando decisiones en el marco arancelario, el marco económico. La lectura vista desde lo político, ¿a quién está resultando hasta ahora, doctor? Bueno, a mí me parece que dentro de esta nueva política de hechos consumados que ha puesto un poco de moda el presidente Trump y que también ha pretendido utilizar el Ecuador ahora con Colombia, no nos está yendo tan bien, ¿no? Porque no estamos en las mismas condiciones de Estados Unidos como para imponer ciertas particularidades en cuanto a los aranceles o en cuanto a la producción, etcétera, etcétera, o desde donde se pudiera presionar para la toma de decisiones. El punto es que quien sale más perjudicado, creo yo, son justamente los ecuatorianos, ¿no? Y los empresarios ecuatorianos, dando la importancia del mercado colombiano para nosotros. Y a su vez los ecuatorianos, en el sentido de que la producción colombiana no va a llegar o va a ser más cara. Y esto además tiene unos factores adicionales graves, que son el tema de la venta de energía, los ingresos que pueden entrar por el SOTE, que si bien puede ser una especie de castigo para Colombia, de todas formas implica un ingreso de recursos al Ecuador a través del alquiler del SOTE a Colombia. Y el tema del contrabando, ¿no? El tema del contrabando, que frente a una frontera tan porosa, que es justamente una de los reclamos de Ecuador a Colombia, que no controla sus fronteras, pues va a tener
un repunte en estos meses si es que eso se mantiene, ¿no? Ujú. Entonces es una situación complicada que creo yo en la que Ecuador está saliendo más perjudicado a pesar de querer hacer una presión a Colombia, que creo que es válida, ¿no? En el sentido de que, en efecto, Colombia ha descuidado absolutamente su frontera sur y mucha de la problemática que tenemos ahora en el Ecuador se debe justamente a ese descuido, ¿no? Válida totalmente, y sería más válida quizás, doctor, si se mostrara dónde están dónde ha fallado, dónde no ha cumplido Colombia, que esa es información que todavía no tenemos por parte del gobierno ecuatoriano. Bueno, las muestras son claras, sigue entrando droga. No sabemos solamente si por incompetencia o por complicidad del gobierno colombiano o por incompetencia o falta de recursos del gobierno ecuatoriano. Falta conocer eso. Ahora, no se esperaba nada realmente de este foro, en este espacio, digamos, que tuvieran un encuentro, sí quizás un encuentro entre cancilleres de ambas repúblicas. ¿Cree que estos dos personajes puedan limar un poco las asperezas? Dependiendo de la apertura que les dé el mismo cada uno de los presidentes, ¿no? Si es que tienen carta blanca para negociar, pues podrán sentarse y llegar a acuerdos mínimos. Lo ideal sería que lo hagan lo más pronto posible, antes de que lleguemos a la fecha límite que ha puesto el Ecuador para fijar los aranceles, en los cuales justamente habrá una retroactividad de Colombia, ya lo ha señalado. Pero quedan muy pocos días, el tiempo sigue transcurriendo, ¿no? Ya estamos a jueves y A el lunes dos. ya debería empezar Ajá. a regir el tema de los aranceles, entonces queda muy poco tiempo, ¿no? Con un fin de semana además en Ujú, medio. Entonces, lo ideal sería que se sienten a negociar, sea a través de los cancilleras o sea directamente entre presidentes, aunque eso lo veo un poco más complejo, ujú. ¿no? Por las diferencias que hay entre ambos mandatarios, pero bueno, por lo menos a nivel Cancillería, pues ya llegar a un acuerdo y de poner las actitudes antes de que lleguemos a una situación que nuevamente puede traer todos los problemas que señalé en mi primera intervención, ¿no? A la que hay que sumarle también el tema de la comunidad andina y los efectos que esto puede tener en la legitimidad de la comunidad andina, ¿no? En la idea de que entonces, ¿para qué tenemos a la comunidad andina si es que vamos a regirnos por esta política de hechos consumados, ¿no? Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Una pregunta, nosotros efectivamente criticamos y hemos escuchado, inclusive ayer me parece que a la viceministra de Hidrocarburos de Colombia decir que el Ecuador pierde cerca de 2 millones diarios por la no utilización, no el ingreso de recursos a través del SOT y del OCP. El OCP cerrado ya desde diciembre. Eh, pero no escuchamos a nadie hablar respecto de lo contrario que le representa a Colombia el no tener el paso del crudo por nuestra tubería. Yo creo que está posicionándose también un mensaje de, ay, solamente Ecuador es el perjudicado y resulta que a Colombia no le afecta, no le hacen ni cosquillas lo que le hemos hecho. Y yo no creo que sea tanto así. No sé si tengas más o menos una opinión al respecto sobre el efecto también que debería estar sufriendo Colombia en parte dentro de esta guerra arancelaria que tenemos con el vecino país. No, por supuesto. Lo que pasa es que la economía de Colombia es muchísimo más grande que la de Ecuador y con mercados mucho más grandes que los ecuatorianos, ¿no? Nos recordemos que en el consenso internacional, pues somos un país con poco impacto económico a nivel mundial, más allá del petróleo y de las exportaciones de productos propios y de buena calidad, como son las flores y el banano y el camarón. Pero más allá de eso, pues Colombia sí creo yo que tiene más sostén económico como para afrontar una crisis arancelaria como esta, ¿no? Además, recordemos que hay un desbalance comercial grande, ¿no? Entre los dos países en los cuales el Ecuador es más dependiente de los productos colombianos que Colombia de los productos ecuatorianos. Entonces, sí, evidentemente habrá también un impacto económico en Colombia y un impacto económico además entre los empresarios de los dos países, ¿no? Y ahí pues viene justamente la importancia de que la empresa privada también haga presión para que se llegue a un acuerdo previo a que empiecen a regir estos aranceles. Pero en términos macro, el impacto económico para Colombia será menos importante
que para Ecuador. Y por eso yo señalaba al principio que a mí me parece que esto es darse un tiro en el pie para el Ecuador, ¿no? Porque creo que vamos a salir más perjudicados de esta guerra arancelaria que Colombia, Ya, ¿no? doctor, déjeme ponerme un poco del lado del gobierno, solo para el ejercicio de entrevista. Ok, si el mayor problema que tiene el Ecuador es la inseguridad y la inseguridad le está pasando un alto costo al sector privado, al productivo, al de transporte, al de comercio y al de exportación, ¿vale la pena sacrificarse momentáneamente la productividad y los ingresos para asegurarse seguridad? Pero es que, ¿cuál es la seguridad que estamos pidiendo nosotros? O cuál es la seguridad que nos puede garantizar Colombia en estos momentos? ¿No? De pronto va a la frontera a volverse más segura y vamos a tener menos incidencia del narcotráfico y del paso de drogas al Ecuador. Sí, Eso no va a suceder de un momento a otro. pero es lo que se aspira y se espera. Si no tienes control militar en la frontera, te van a venir encima con todo como está viniendo. Por lo menos tienes un control. Yo sí creo que disminuye o Pero va disminuiría a haber ese inmediatamente. control. Es que la pregunta es, ¿va a haber ese control? ¿Va a existir ese control? Ok. Recordemos que es una frontera absolutamente porosa en el que el control es dificilísimo, sobre todo en la parte de la selva, ¿no? De Tanto acuerdo. la selva que baja del Chocó como la selva amazónica. Entonces, hay una problemática que va mucho más allá de lo que pudieran hacer los países por sí solos. Evidentemente yo estoy de acuerdo en que ha habido ahí un descuido de parte de Colombia, que incluso no sabemos a qué obedece, puede estar incluso ahí ciertos intereses presionando para que esa falta de control se dé, pero no va a haber una solución inmediata en cuanto a lo que pueda hacer Colombia para que Ecuador deje de ser el destino de la droga para que salga a otros países, ¿no? Ecuador se ha convertido en un hub de logístico para la exportación de droga y no solo de Colombia, sino de Perú también. Ujú. Entonces, ¿y cuál es el papel de Perú también en esto, ¿no? Eh, Eso también habría que analizarlo. eh, Entonces, sí, o sea, es entendible una posición en que se trate de llamar la atención con un país que está haciendo poco o nada por evitar el tráfico de droga, ¿sí? Eh, pero nuevamente todas esas medidas que se están utilizando para hacer la presión pueden revertirse en contra del país mismo, ¿no? ¿Qué ok. pasa si es que Colombia dice no? No nos interesa y el, el, Ujú. el, el, el tema se queda ahí, Mm. ¿no? Si nos ¿Y qué aplican pasa? aranceles, nosotros les aplicamos también. ¿Qué pasa a pasar con el arroz ahora, por ejemplo? Que eso es un problema Cierto. ya salta en este momento, ¿no? Ya Claro. No, está, y no solo el arroz, sino también otros subproductos. Ayer lo comunicaba el ministro. Doctor, pero ¿qué pasa si Ecuador decide actuar como ha planteado en Panamá y plantearlo como un problema regional? Aunque Petro le dijo es mundial, pero quedémonos en la región. Y sin tratar de generar enemistad, es decirle, oye, Colombia, todos estamos preocupados por lo que tú no haces y hacer quizás un acuerdo, una convocatoria o una posición regional que la promueva Ecuador contra Colombia. No, no contra eso es Colombia, lo contra la ideal. falta de. Eso es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que se sienten a la mesa todos, incluidos los Estados Unidos, ¿no? Mm, Yo analizaba la posibilidad, por ejemplo, de que Ecuador sirva como interlocutor entre el gobierno colombiano y el gobierno estadounidense, que tan, que tan tensas tienen las relaciones en estos momentos, justamente por este señor Petro que es impredecible, ¿no? Es una persona sí. tan difícil de saber cuáles son sus intenciones o lo que está pensando, ¿no? Entonces, tener un gobernante así también hace más complicado este tipo de situaciones, ¿no? Ahora llevamos elecciones, veamos quién gana, ¿no? No hay una seguridad todavía de si va a volver la derecha o la centro derecha a gobernar Colombia, ¿no? A las encuestas recientes tenemos al candidato del mismo partido de Petro encabezando las encuestas, ¿no? Aún falta mucho por decir, pero las elecciones están a la vuelta de la esquina en Colombia. ¿Qué va Ahora, a pasar? ¿Quién va a ganar? ¿Quiénes son los involucrados en eso? Luego vendrá el tema de la transición. Entonces hay una serie de factores ahí que impiden o hacen más complicado el que se pueda sentar todos a negociar una salida regional a este problema que evidentemente nos afecta a todos, ujú, pero que el Ecuador le afecta más justamente porque es el puerto de salida de exportación de claro. droga
de Latinoamérica, ¿no? Ahora, hablando de fechas y de tiempos a los que se aspira, ya termine el mandato de Petro, pero como usted bien lo dice, no la continuidad de la tendencia. Ecuador, el gobierno nacional, el gobierno del presidente Noboa tiene el músculo político y el Ecuador el músculo económico para aguantarse hasta agosto. No, no lo tenemos. No tenemos el músculo económico ni político, no sé, quizá algo de ayuda nos pueda brindar los Estados Unidos, pero ya vemos que la ayuda de los Estados Unidos es bastante exigua también. Después de todo lo que se ha dicho de los Estados Unidos y que Ecuador es un aliado importante y todo, ¿qué es lo que nos dieron? $20 millones para seguridad, eso no es nada. Y Nada, además va a reunir Petro con el presidente Trump. Además hay una reunión de por medio, veamos qué sale de esa reunión. Ojalá sea una reunión que sea importante y que se logren objetivos importantes, además justamente en relación a este problema regional de la droga, ¿no es cierto? Pero nada claro todavía. Yo creo que aquí los grandes perdedores estamos siendo los ecuatorianos, ¿no? Doctor, gracias por estar con nosotros. Luego conversamos de las reuniones del retorno del presidente, a ver qué pasa con Trump y con el presidente Petro, que también es indescifrable, como usted lo dice. Un abrazo, doctor, cuídese. Muchísimas gracias. Un abrazo, Arturo, gracias. Por la invitación. Ok, a usted gracias. Vamos a hacer la pausa y en breve nada más José Antonio Hidalgo estará con nosotros para la entrevista que realizará Andrés Merino desde Panamá en esta cumbre internacional. Perfecto. Nos vemos prontito para que vea corresponsales desde la... Ya, top. ¿Qué otro? ¿Quién? Pues, ¿quién más que ya nosotros? mente brillante, ya. Para que veas. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Ok, continuamos. Vamos inmediatamente. Andrés Merino, Panamá, el encuentro en el Foro 2026. Te estamos viendo, Andrés Merino. Nos adelantabas que tenías ya al presidente de la Cámara. Hola, Mafer. Te estamos escuchando. José Antonio Hidalgo está contigo ya, ¿cierto? Salúdalo. ¿Me escuchas, Mafer? Ahí. Te escuchamos perfecto. Andrés, para evitarnos este problema, te sugiero que tú realices la entrevista de corrido. Dale. No hay derecho. No hay derecho que te quedes congelado ahora mismo, Andrés. Ay, no, ponte como antenita de conejo, algo así, ¿no? Mueve el armador, ponle un armador ahí al teléfono para hacer de antena. Ahora sí suena, o debería sonar, como cuando queríamos conectar el internet en la época de la pera, cuando recién salió. Cuando tenías que llamar. ¿Sabes que Otto hace el sonido igualito? No te crees. Qué traumático que era eso. Caramba, y pobre que alguien cogiera el teléfono. Y que te llamaran. Antes no había la llamada en espera, entonces te llamaba cualquier persona y te conectaba. Y sabes que nosotros le hacíamos eso a nuestros amigos por fregar. Sabíamos que estaba conectado y estaba hablando con alguien, con una amiga, con una enamorada, yo qué sé. Llámalo porque se conecta. Claro, yo odiaba que mi papá se conectara al internet porque estaba en toda la etapa del enamoramiento, pues quería el teléfono solamente para mí. El teléfono siempre fue mi mejor amigo. 11:39, a ver, Andrés Merino, haz todo lo posible, por favor, por tener esa entrevista. Y si no, hazla y grábala para poder pasar el día de mañana. Pero queremos realmente compartir este momento en vivo contigo. Claro, te voy poniendo dentro... Los otros temas, pues. Sí, obvio, ya voy, jefe. A ver. Entonces, estaba leyendo sobre el proyecto de los GATS. ¿Ok? Ayer fueron presentados. No, primero te doy una más sencilla. Se presentaron 2 proyectos de ley de carácter económico urgente. Entonces yo necesito, Carlos Miguel, ¿cuál es el proyecto en la ley minera de lo más, digamos, lo que más se ha conocido es que sería reemplazar la licencia por una autorización? ¿Cuál es el inconveniente que han tenido, y no solamente las empresas mineras, sino todo gran proyecto de inversión en el país, como por ejemplo la explotación del campo Amistad, de gas y todo lo demás, sobre todo en sectores estratégicos, que el trámite de licenciamiento ambiental es tedioso, es demoradísimo, es
burocrático, tecnócrata pero y una tedioso, serie de problemas. Pero es necesario, te pregunto. Es necesario, Ok. pero hay fórmulas para poderlo hacer que no impliquen dar la autorización ambiental y luego hacer el estudio ex post exigiendo todo, y evidentemente esto va de la mano y tiene que ir de la mano con, si existe contaminación, si existe contaminación, la sanción, la reparación debe ser más drástica de lo que ya lo establece la ley. A mí me parece que es positivo porque pude vivir en carne propia, y no solamente en este caso, sino en cientos de casos de inversión, de proyectos de inversión, donde su mayor traba es el licenciamiento ambiental. Y es la exigencia razonable de toda la empresa, de todos los empresarios que quieren venir a hacer inversiones millonarias al país. Ok, pero digamos, si es razonable, si está ampliamente justificado, si es necesario, como lo has dicho, Carlos Miguel, ¿por qué no ver reducción de tiempos y de procesos, pero no de una cambiar al otro extremo? Porque, a ver, yo de estos temas no conozco, pero inmediatamente yo pienso en el puente en la Avenida del Bombero. Ah, ya, ok. Que la discusión era que si tenía autorización, que si tenía permiso, que si necesitaba, que si tenía, debía tener, ¿cómo se llama?, una licencia. Entonces digo, si uno puede, o la otra. Exacto, Es que hay o tres- permiso. Es que hay tres tipos de autorizaciones ya, que actualmente el Código ya, Orgánico del Ambiente nos te da. chitamos porque Da, está va el bien niño. el duro. Diga niño Andrés, lo escuchamos. ¿Qué tal, Mafer? Así como Buenos días. Ahora sí, niño, perdón, no que sé. tuvimos problemas de conectividad por acá. Dale, la entrevista es tuya. Te contaba, bueno, tengo acá al director, el director ejecutivo, perdón, de AEBE, de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Ya le voy a dar paso, pero solo una breve introducción. Fue uno de los acuerdos que se firmó acá entre el presidente de la CAF, del Banco de Desarrollo, perdón, de América Latina, y la Asociación de Exportadores, sobre todo tomando en cuenta el problema que representa el fusarium. Para más detalles, solo le voy a dar paso ahora a José Tony y les puedo dar una explicación más detallada. Dale. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por el espacio, qué gusto. A usted, pero lo veo feliz, de sonrisa oreja a oreja. ¿Cuántos acuerdos hemos logrado? Bueno, en principio este de aquí es trascendental, porque hemos estado en conversaciones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con CAF, obviamente con los retos que estamos afrontando nosotros como sector bananero. No solo a nivel del fusario en raza 4 que fue anunciado hace un par de meses, pero también del moco bacteriano. Y como gremio hemos estado mapeando algunas de las soluciones que ya son a mediano y largo plazo, que al final del día es tener variedades resistentes a estas enfermedades. Y Embrapa Brasil es uno de los centros de investigación de musáceas más desarrollados en el mundo. Y ellos han tenido avances en torno a variedades resistentes en Cavendish, que es la musácea que nosotros tenemos y que el mundo también tiene en su 98% en la comercialización de banano, resistentes a moco y fusario. Hay países de la región que han entrado ya a este programa, ellos nos han extendido una propuesta financiera y la CAF ha justamente comprometido un financiamiento al gremio, a EBE, para entrar en este programa de mejoramiento de la genética de nuestro banano para hacerlo resistente a el fusario en raza 4 y al moco bacteriano. Esto es un gran hito para el gremio porque implica un trabajo con la CAF, con Embrapa y a nivel bilateral entre países, Ecuador y Brasil. Así que hemos firmado esta carta de intención con el presidente de CAF, Sergio Díaz Granados, como testigo de honor con nuestro ministro de Agricultura, que también estuvo presente el día de ayer, Juan Carlos Vega, nuestro presidente del directorio, Jorge Encalada, y esto es un esfuerzo y un hito para no solo el gremio de banano, pero esto es para todo el sector bananero. ¿Por qué para todo el sector bananero no solamente se beneficia a EBE? No, porque nosotros en la agenda sectorial tenemos bien marcado de que este tipo de hitos, que es relevante para soluciones a nuestros productores, pequeños, medianos, grandes, tiene que ser justamente abiertos. Y en ese sentido también por eso tenemos a testigos de honor como el ministro de Agricultura e incluiremos dentro de un esquema de trabajo a una coalición en la cual sea un esquema público-privado para poder justamente
trazar que este sea un beneficio para todo el sector. José Antonio, ¿en qué consiste este trabajo que van a tener o esta preparación o mejora de mejor fórmula para poder enfrentar el Fusarium? Pregunto porque a veces nuestros problemas tienen que ver con nuestros vecinos. Si nuestros vecinos no hacen bien las cosas, por más que la hagamos bien nosotros, no funciona. ¿Cómo sería esta burbuja de protección? Es que son dos estrategias distintas. Okay. La una es prevención, que son medidas de bioseguridad en las fincas, que eso ya lo hemos venido trabajando con nuestro proyecto 6 Banana, con financiamiento de la Prefectura de los Ríos Guayas y también con cooperaciones internacionales, donde hemos llegado a 1.400 productores, solo nosotros como gremio, capacitándolos para que pongan medidas de bioseguridad y tengan prevención. Pero estas soluciones en las cuales estamos mapeando, que ya son variedades de banano o resistentes o de musáceas resistentes a estas enfermedades, hace que sea ya una solución a largo plazo. Entonces yo ya no voy a necesitar medidas de bioseguridad si tengo ese banano resistente a esta enfermedad. Lo que pasó hace 40 años cuando teníamos el Fusarium raza 1. Las mayores plantaciones que teníamos en banano eran en Gros Michel y pasamos a Cavendish, justamente porque el Cavendish era resistente a Fusarium raza 1. Ahora lo que estamos viendo son distintas opciones de resistencia en el mercado y qué institutos de investigación son los que están más avanzados. Y en este caso, Embrapa Brasil tiene justamente un avance en torno a la resistencia de variedades para combatir el Fusarium en el moco, y hemos entrado ya a discutir justamente un convenio en un programa con Embrapa financiado ahora por CAF. Y esa es la firma que estamos teniendo del apoyo de CAF para entrar en este programa de mejoramiento genético. ¿En qué consiste físicamente este programa de mejoramiento genético? ¿Presencia, laboratorio? ¿Cómo funciona? Embrapa tiene un centro de investigación importante en Brasil, especializada en musáceas. Ya tiene investigaciones avanzadas en torno a una variedad resistente al moco del Fusarium. Lo que estamos haciendo nosotros es invertir en ese programa para entrar justamente a que el resultado de esa variedad pueda llegar a Ecuador cuando ya esté lista. Y estos son procesos de investigación que tenemos que dar seguimiento, y también justamente hay rendiciones de cuenta en torno a distintas fases de este programa con Embrapa. Ahora, Embrapa nos hace la propuesta a nosotros como centro de investigación y con avances que ellos han tenido con otros países. ¿Y cómo lo financiamos? Ahora con el apoyo de CAF. José Antonio, ¿cómo te va? Carlos Miel Febres Correa te saluda, qué gusto verte. Sigues en la EVE y haciendo cosas importantes para la agremiación y para su gente y para sus trabajadores y para todos. Adicional a lo que tú mencionas, el centro de investigación que manejan acá en el Ecuador va con este convenio, que me imagino que el de Brasil debe ser tecnológicamente un poco superior. Vamos a tener también estudios dentro del país para estas variables y para alguna otra, para efectos de poder desarrollar aquí en nuestro país, pues bueno, está, no sé, pues si no es vacuna, sería lo que sería la vacuna para efectos de contrarrestar este tipo de enfermedades para nuestras plantas que le ocasionan pérdidas importantes al sector bananero. Bueno, al final del día, todo este tipo de cooperaciones fortalece el network de los distintos investigadores. Y voy a poner un ejemplo de algo que estamos haciendo con un centro de investigación con el que cooperamos en Ecuador, es el CIBE del ESCOL. Va a haber justamente un proyecto que vamos a anunciar en un par de semanas más, que ha venido también con el apoyo privado nuestro, con esfuerzos del CIBE del ESCOL en torno al moco bacteriano, en soluciones para el moco bacteriano, también fondos de afuera y también esfuerzo público. Pero no quisiera adelantarme esa noticia, quisiéramos esperar ese próximo anuncio de ese otro proyecto que hoy lo estamos cosechando para poder darle un mayor alcance, pero lo hemos venido trabajando ya por meses. Okay. José Antonio, felicitamos estas iniciativas y los logros, pero luego tiene que venir acá para ampliarlo, ¿está bien? Está bien, muchas gracias. Compromiso adquirido. Un hombre que tiene palabra, definitivamente. José Antonio, muchísimas gracias. No sé si Andrés, ¿quieres comentarnos o compartirnos algo más de cómo va a ser este último día? Perdóname, estoy que hablo y no tienes el retorno. No sé si nos quiera compartir algo más sobre lo que se viene hoy. Un detalle breve, lo conversaba con José Antonio, que queda para la anécdota. Este gran esfuerzo que se ha hecho desde el gremio iba a ser firmado o iba a contar con la presencia de presidentes en su momento. Lastimosamente ayer no pudieron acudir,
Y para el día de hoy hay dos eventos también que se iban a dar. Uno era una charla con el presidente de Panamá, el presidente Mulino, y la otra, que bueno, también fue cancelada, y la otra es la inauguración del Museo del Cacao y el Chocolate Casa Julián. Que bueno, esperamos que esto cuente con los ministros de Estado. La canciller sabemos que de ley está, perdóname. No. ¿Quiénes quedaron? ¿La delegación completa de Ecuador? ¿Se regresó el presidente solo? ¿Tienes esa información? Se regresó el presidente con la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, con el director de la UAFE, Julio José Neira, y el resto de ministros se quedaron acá. La ministra Inés Manzano, está el ministro de Agricultura, el señor Vega. Ministro Luque. Está también el ministro Luque, correcto. Que entre ellos se han repartido la agenda que, bueno, en principio el presidente la tenía que cubrir el día de hoy. Un dato curioso, lo que también ha sido muy importante es que hubo la intervención del director de la Agencia de Energía Atómica, y se habla que va a ser pues un punto de inflexión, sobre todo para que se empiecen a trabajar este tipo de proyectos en la región, tomando en cuenta las sequías y demás que se han dado pues en diferentes países de Sudamérica. Pero eso bien vendría con el acuerdo que ya ha firmado el Ministerio de... Así es, ya va cogiendo forma y tiene sentido, correcto. Oye, Andrés, déjame decirte algo. Primero, gracias. Segundo, quédate de corresponsal. Muy bien, ¿no? Me encanta. Eso solucionamos. Y tú como eres alma viajera, entonces te va perfecto. Oye, y entrevista al instante de primera mano. Excelente, Andrés. Gracias. Y la apertura increíble también de... Eso es importante. De José Antonio. Sí. Oye, déjanos ver cómo es Casa Ecuador. ¿Lo tienes por ahí cerca? Te enseño rapidito. ¿Puedes ir? Atrás mío. Ya, es que pero vemos... estás un recorrido rápido. Acuérdate que estás con el... Estás desenfocado... ¿Cómo se llama cuando le pones la parte, el fondo? Sí, estás con el fondo blur. Dame un segundo. Estás blurreado. Déjame ver cómo saca esta cosa. Entonces anda anda de frente. Sí, pues anda de frente. Sí. Yo soy millennial. Así, tú eres millennial. Tú no puedes no saber. Andrés no está sabiendo. Qué horror. Estamos viendo... No, pues tiene que ser tipo selfie, si no nada. Ándate caminando hacia atrás. Chócate con el mundo. Enfócate tú. No, porque también va a salir blur. Pero en todo caso, si no le puedes sacar el... Sale blur, es verdad. Sale blur. Tienes razón. Ay, bueno, oye, no me vas a dejar con las ganas de conocer cómo es Casa Ecuador. Porque comprométete a mandar videos. O fotos. Te mando videos y te mando fotitos también. Sé que es importante porque creo que hay mucho esfuerzo detrás de eso. No es que creo, hay mucho esfuerzo detrás de eso. Y de muchísimo tiempo. Y hay que tiempo. Difundirlo. Arrancaron en Qatar. La Embajada de Ecuador ha hecho un gran trabajo aquí en Panamá también. Eso hay que rescatarlo. Bueno, recordemos que Pascual del Chopo era el embajador de Ecuador en Qatar para el Mundial, si no me equivoco. No te equivocas. Y él inauguró Casa Ecuador con grandes personalidades durante el Mundial, y esto ha sido replicado en algunos países del mundo y Panamá no iba a ser la excepción. Oye, Andrés, ¿cómo cierra el día de hoy? El día de hoy, mira, bastante frecuencia. Justo acaba de pasar el presidente de Bolivia a la Casa Bolivia, que han tenido un esfuerzo, turístico interesante dentro de este evento. Y bueno, las miras y todos los esfuerzos ahora están enfocados en la inauguración del Museo del Chocolate, donde tendrá como misión principal, pues, poner en la palestra pública a nivel internacional la calidad del chocolate ecuatoriano. Ok, Andrés, dos cosas. El trabajo de reporterismo que has hecho no está completo si no traes muestras de los chocolates. Una. De acuerdo. Y la otra, tienes cara de niño muy serio, de casado. ¿Qué ha pasado que no me he enterado? ¿Qué? De casado. ¿Qué? No, bueno, el casado no. Pero el chocolate sí. Sí, casado okay. No. Todavía. Oye, que estés bien, que tengas buen retorno, todo lo que nos pueda sumar de información, te lo agradecemos, Andrés, de verdad, y traernos fotitos de esa Casa Ecuador. Yo les envío fotitos y videos también. Sí, qué pena que no sé configurar y que no sé cómo funciona estas nuevas tecnologías, pero bueno, me comprometo a ello. O sea, a mí me hubiera pasado exactamente igual, no te preocupes. Gracias, Andrés Merino. Gracias. Un abrazo grande, cuídate. Gracias, que estés bien. Bueno, nos tenemos que despedir, pero dejo los dos temas y no me dejes olvidar, yo tengo memoria corta. Yo soy como ¿cómo se llama la de Buscando a Nemo? Dolly era, ¿no? Dory. Dory, así más o menos. A ver, el proyecto del GAT, sobre los GAT, el proyecto de ley presentado ayer. Yo no lo he revisado esa y lo voy a revisar el día de hoy. Dale, porque hay unos datitos interesantes y hay que ver el principio de autonomía, pero también el principio de responsabilidad de ambos dos. Correcto. Del gobierno central y del seccional. Y lo otro, me gustaría hablar sobre la respuesta que da
el CAL a la presentación de la ley, del proyecto de reforma de ley de comunicación de la asambleísta Camila León. Era evidente que se iba a caer. No. Hay que agradecerle a don Ramón por haber sido tan frontal, directo, sin tapujos, y ¿sabe qué? Cómo debe ser la comunicación y de lo que aprendemos todos los días, los opinólogos como yo, de María Fernanda, de don Ramón y de los grandes profesionales que hay en este medio de comunicación. ¿Quieres aprender a trabajar con don Ramón? Yes. Ahí va uno aprendiendo. Nos vamos, ya están todos los jovencitos de Futuro en Acción afuera. Así es. Gracias. Adiós, chao. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.